posgrado, también obtuvo un posgrado pastoral en la Universidad Pontificia, en gestión de centros educativos por el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña y alcanzó una licenciatura en Antropología Social y Cultural por la UNED España. En 1992 se trasladó como misionero a Costa Rica, fue formador de postulantes, fue superior del seminario Luis Amigó en San José, superior del hogar de niños en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y superior del Centro Infantil Ainamosa de Santo Domingo, República Dominicana. También fue miembro del Consejo General de su orden en Roma, fue superior provincial para América Central con sede en Costa Rica, y además fue presidente de la Conferencia de Religiosos de Costa Rica. El 1 de marzo de 2018, el Papa Francisco lo nombró obispo de Alajuela y fue consagrado el 26 de mayo del 2018 en la catedral de ahí mismo. En esta ocasión, a nombre propio del padre Héctor Ramírez, director general de Mater Fátima y rector de la academia, y de Leandro Gómez, director académico de la misma, agradecemos a Monseñor Bartolomé por sus conocimientos y disponibilidad para esta clase especial. Les comento que el video quedará grabado y será subido al canal de YouTube de la Academia y de Mater Fátima, por si alguien quiere volver a escucharlo o tiene a bien recomendarlo a alguno de sus familiares o amigos. Agradecemos también a todos los servidores y anfitriones que estarán al pendiente de la transmisión y por último los invito a estar al pendiente de los cursos que estamos impartiendo en la Academia y de las diferentes actividades de los apostolados de Mater Fátima. Muchas gracias por su asistencia y que aprovechen al máximo esta exposición. Los dejo con nuestro estimado pastor, Monseñor Buigues Oler. Adelante, Su Excelencia, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Y qué bueno que puedo compartir con ustedes unas sencillas reflexiones, ¿verdad? Que me pidieron. No pretende ser una clase magistral, sino compartir unas reflexiones del caminar de la Iglesia, sobre todo del caminar actual, pero partiendo un poquito también de la perspectiva de lo que está llamada a ser, de los orígenes, ¿no? Porque siempre cuando decimos qué tiene que ser la Iglesia hoy, tiene que estar iluminada a la luz de los orígenes, ¿no? ¿Qué está llamada a ser la Iglesia desde los orígenes, desde Cristo, y por lo tanto cómo tiene que caminar hoy? Bien, pues partiendo de eso, en los orígenes vemos que ya en el Antiguo Testamento Dios escogía un pueblo y se hablaba del pueblo de Dios. Israel tiene conciencia de que es el pueblo de Dios. El pueblo más pequeño de aquel momento, un pueblo de esclavos liberado de Egipto, hace alianza con Dios por medio de Moisés y le da la ley. Israel sabe que es el pueblo elegido, el pueblo de las promesas, por lo tanto un pueblo sacerdotal, un pueblo que está llamado a ser santo, ¿no? Pero también tiene conciencia de su fragilidad y clama a Dios: Señor, envíanos un Mesías, ¿no?, que restaure nuestro caminar como pueblo. Y bien, sabemos que el Señor en el momento cumbre de la historia se decidió a generar, a construir un nuevo pueblo de Dios, ya no circunscrito al pueblo de Israel, sino un pueblo universal, un pueblo, por eso nos llamamos católicos, ¿no?, porque somos universales. El Señor desde siempre había llamado a todos los pueblos de la tierra, porque su designio de amor y salvación es universal. Pero en Cristo se ha manifestado esto plenamente. En Cristo comienza el nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles. Un pueblo convocado no ya por la Pascua judía, la Pascua de la salida de Egipto, sino convocado por el gran signo, la nueva alianza que origina Cristo con su muerte y resurrección. Por lo tanto, un pueblo que nace en la Pascua que es el culmen de toda la entrega amorosa de Cristo, del manifestarnos abundantemente la misericordia de Dios, que culmina en la ofrenda total de su vida en la cruz, aceptada por el Padre, que levanta a Cristo de la cruz, de la muerte, y lo resucita para darnos a nosotros abundante vida y abundante salvación, que es lo que ha querido desde siempre el Señor. Nos creó para que compartiéramos su misma vida. Eso es lo que significa
el paraíso, un lugar idílico, ¿no? Pues así nos creó el Señor, en un estado idílico de compartir su misma vida, solo estropeado por el mal y el pecado. Y la redención lo que hace es regenerar a la persona, regenerarla venciendo el mal que nos esclaviza y abriéndonos a la vida nueva que viene de Cristo. En la Pascua, pues, y en Cristo, somos convocados a ese nuevo pueblo de Dios que es la Iglesia, fortalecida por el don del Espíritu, Pentecostés. Entonces, Pascua y Pentecostés son los dos grandes acontecimientos. Por supuesto, muy unidos, porque Pentecostés es el don del Espíritu de Cristo que nos dan el mismo Cristo y el Padre. Que fortalecen a la Iglesia, una Iglesia caída, una Iglesia todavía encerrada, los apóstoles en Pentecostés, pero una Iglesia que recibe la fuerza del Espíritu prometida por Cristo. Cristo cumplió su promesa de enviarnos el Espíritu y por lo tanto una Iglesia que se pone en pie, que es consciente que se une fuertemente a Cristo y a Cristo resucitado, profundiza la experiencia de Cristo resucitado, y entonces una Iglesia que se une en torno al Espíritu, el Espíritu es fuerza de comunión en la Iglesia y que se fortalece para la misión, que es la misión del Padre en Cristo y de Cristo deja la Iglesia. No es otra que vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia del Evangelio para que todos tengan vida y salvación. Y aquellos que acepten esa buena noticia y se bauticen, entren a formar parte de la Iglesia, ese pueblo de los que tienen conciencia de haber sido alcanzados por el amor de Dios, por la vida abundante de Cristo y por lo tanto tratan de vivir en esa vida nueva del resucitado por el don del Espíritu. Bien, pues han pasado 20, 21 siglos, ¿no?, de la Iglesia. Creo que ninguna institución aguanta tanto tiempo, si no es porque está habitada por el Espíritu, ¿verdad?, que le une fuertemente a Cristo. Es curioso que la Iglesia, que empezó siendo un reducto, ¿verdad?, una secta del pueblo de Israel, en 3 siglos, en 4 siglos se hace religión oficial del Imperio Romano. O sea, la Iglesia, por la fuerza del Evangelio, es la fuerza del Evangelio que tiene en ella, que es pues gracia de Dios y vida de Dios, evangeliza las culturas. La Iglesia evangelizó al Imperio Romano y también tomó del Imperio Romano al principio los elementos culturales para encarnarse. La fe, Cristo, el amor de Dios se encarnó en Cristo. Por lo tanto, la vida de Dios en Cristo habita en nosotros. Necesita encarnarse en cada una de las culturas. Por eso toma elementos culturales. En aquel momento tomó elementos culturales de la Iglesia Católica, del Imperio Romano, sucesivamente de los pueblos bárbaros, en la Edad Media, con todo lo que supone, ¿no? La Iglesia se encarnó en las distintas culturas y tomó elementos culturales para encarnar la vivencia de la fe, la vivencia del Evangelio. Bueno, en la Edad Media pues sabemos que fue una época difícil porque la Iglesia pues quizá se acomodó con los tiempos, ¿verdad? Se acomodó a estructuras de poder, los mismos obispos, sacerdotes, ¿verdad? De alguna forma se desdibujó ese espíritu, ¿no? Multitudes entraron en la Iglesia después de que se hizo oficial, se perdió autenticidad. Al principio había el catecumenado, que era una institución fuerte por el que los que llegaban a ser católicos de adultos pasaban un proceso bien fuerte en el que no solo aprendían catecismo, sino que se iniciaban totalmente en la fe. Eso, cuando la Iglesia se masificó, ya no pudo ser. Entonces, pues había multitudes, todos eran católicos en la Edad Media, pero faltaba autenticidad, ¿no? Algo que nos pasa también hoy, aunque ya poco a poco los que vamos estando en la Iglesia pues intentamos ser más auténticos. Pues bueno, pasó época difícil la Edad Media, ¿no? Por eso en esa época difícil en que pues la Iglesia experimentó esa falta de profundidad en la vivencia evangélica, surgieron los monasterios primero, personas que querían vivir auténticamente la fe y se separaban de una sociedad que creían totalmente al margen de la fe. Después la vida consagrada ya apostólica, los franciscanos, los dominicos. Yo soy de una rama de la familia franciscana que quisieron vivir también en autenticidad la fe, ¿no?
es la vida consagrada la que mantuvo esa autenticidad y la que impulsó a la Iglesia misionera, ¿no? Por eso es que llegó la fe aquí a América, ¿no? Porque la Iglesia tenía conciencia de que era misionera y sobre todo las grandes órdenes, franciscanos, dominicos, agustinos, carmelitas, jesuitas, después fueron los que vinieron a evangelizar América y también otros lugares del mundo, ¿no? La Iglesia, cumpliendo el mandato de Jesús, quiere llevar el Evangelio a todas partes del mundo. Fortuitamente ya sabemos cómo llegaron aquí los primeros europeos y bueno, la conquista tiene mucho que decir, como signos muy ambiguos y muy contrarios a lo que quiere la Iglesia, pero la evangelización sí que fue una gran obra de la Iglesia que trajo la fe aquí a estos lugares, que defendió cuando nadie defendía pues, a las personas de aquí autóctonas en nombre de la fe, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de hace muchos siglos, ¿no? La obra de la evangelización fue grande porque pues, aquellos misioneros traían pues, la propia cultura para enriquecerse, pero sobre todo la fe que pues, originó un movimiento en las culturas de aquí, ¿verdad? La evangelización también y también la inculturación, ¿no? La Iglesia aquí en América Latina tomó muchos elementos de las culturas de aquí y ha crecido, ¿no? Como es el continente más católico, con más católicos del mundo, ¿no? Aquí la fe ha arraigado profundamente y ha sido una riqueza tanto para estos pueblos como para la misma Iglesia. Bueno, en aquel momento, cuando aquí estaba llegando la fe, hubo también separación, la reforma protestante, ¿verdad? Y la Iglesia vivió un concilio importante, el de Trento, en la que quizá por reacción a la reforma protestante y todo, la Iglesia se concebía como sociedad perfecta, ¿no? Como una sociedad perfecta, más bien en sentido jurídico, ¿no? La Iglesia tiene los medios de salvación, es una sociedad perfecta, no puede fallar, es piramidal, fuertemente piramidal, o sea, muy clerical. Claro, estamos hablando de aquel momento, quizá la Iglesia en aquel momento se manifestaba así, ¿no? Fuertemente clerical. Los laicos estaban, como eran más bien número, poca participación de los laicos, eran los clérigos los que lo hacían, solían hacerlo todo. Es una iglesia muy centrada en sí misma, creía que tenía toda la razón y por lo tanto no tenía que ir a buscarla en otro lugar y no necesitaba dialogar con otros. Lo que decía de los laicos, ni siquiera se permitía leer a los laicos la palabra de Dios, la Biblia. Las celebraciones sabemos que eran en latín, el pueblo no entendía, ¿no? Todo era centrado más bien en una espiritualidad, bueno, como muy abierta, como en diálogo directo con Dios, ¿verdad? Descuidando un poquito también la dimensión fraterna, la dimensión comunitaria. Bueno, de ahí la Iglesia vivió otros momentos en la Ilustración, ¿verdad? Movimientos ilustrados también cuestionaron a la Iglesia. Entonces, medios científicos entraron, por ejemplo, el estudio de la Biblia avanzó mucho con datos científicos. Se cuestionaron datos de la Biblia, pero la Biblia no tiene interés y alcance científico, sino de fe. Es un libro que expresa la fe. Pero en todo esto se purificó la vivencia de la fe y llegamos a un momento importante, después de Trento, fue el Vaticano II, que ya queda cerca de nosotros, años 62, 1962, 1965. El Vaticano II originó una profunda renovación en la Iglesia. Ante todo, la Iglesia de sociedad perfecta y piramidal pasó a entenderse más, pasó a recuperar los términos antiguos evangélicos, ¿no? La Iglesia se concibe en el Vaticano II como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, también es de San Pablo, cuerpo de Cristo, por lo tanto en comunión, recuerdan, Cristo es la cabeza y todos los demás somos miembros, todos los miembros son distintos, pero todos somos importantes y formamos el único cuerpo de Cristo. Iglesia también, templos del Espíritu, Iglesia como el redil del buen pastor, Iglesia como la barca, bueno, ante todo como pueblo de Dios. Por eso el Vaticano II, cuando se pone a estudiar la Iglesia,
en la Constitución Lumen Gentium, después del primer capítulo, generalmente antes en Trento se pasaba a la jerarquía, ¿no? Y después el pueblo de Dios o los laicos, ¿no? En el Vaticano II no hizo así. Segundo capítulo, pueblo de Dios, ¿no? El depositario de las promesas de Cristo no es solo la jerarquía, es el pueblo de Dios, con todo lo que es el pueblo de Dios, jerarquía y laicos, todos, ¿no? Y después del pueblo de Dios, al que le dedica el segundo capítulo, sí que el tercer capítulo es la jerarquía, después la universal vocación a la santidad, todos somos llamados a la santidad, está claro, o sea, siempre ha sido así, pero parece ser que en un momento dado, pues eran más bien la jerarquía y los consagrados, ¿verdad? Los que tenían una vida, se llamaba una vida de perfección, ¿no? Hoy, claro que sí, hemos vuelto a lo original del Evangelio. Todos, por el bautismo, estamos llamados a la santidad. Entonces, es iglesia así como pueblo de Dios. Pueblo de Dios es como pueblo, como familia, el que es depositario de las promesas, todos, ¿no? La imagen no es tanto piramidal, sino es una imagen circular. Fundamental, la iglesia es comunión y es misión. ¿Qué es la iglesia? La esencia de la iglesia. La esencia de la iglesia es comunión, porque está habitada por el Espíritu, porque es reflejo del amor trinitario, de la comunión trinitaria. El domingo pasado celebramos a la Trinidad, y la Trinidad es eso, que nuestro Dios no es un ser solitario, aburrido, lejano a nosotros, sino es comunidad de amor. Misterio de amor, porque tres personas unidas íntimamente formando un solo Dios, ¿no? Es un misterio de amor, es una comunión de amor. Así, nosotros, creados a imagen de Dios, somos reflejo de ese amor trinitario. Estamos hechos por el amor y para amar. El amor, Dios ha convocado siempre como pueblo, ¿eh? Aunque nos ama a cada uno personalizadamente, pero nos ha convocado siempre como pueblo. Al pueblo de Israel lo convocó y al nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. O sea, el designio de Dios es un designio comunitario, que todos vayamos a Él como sus hijos, ¿no? Nadie puede ir a Dios solo. Tenemos que ir siempre unidos como hijos porque Dios nos quiere en familia y nos quiere reunir a todos sus hijos e hijas. De ahí la misión de evangelizar. Entonces, es comunión porque el Espíritu en medio de nosotros nos hace comulgar, estar unidos ¿en quién? En Cristo. Cristo es el centro de la comunión. No nos unen simpatías humanas, no nos unen exclusivamente lazos humanos, no somos, como dice el Papa, una ONG, una organización para hacer cosas buenas. No, no. Somos un misterio de amor, estamos unidos por el Espíritu en Cristo, en el amor de Cristo que nos une a todos. Y por lo tanto, un misterio de comunión. Eso es lo que es una de las cosas que deberían ver las personas en nosotros y que debe cuestionar, ¿no? Hay una frase de San Juan, Juan 17, 21, que todos sean uno para que el mundo crea. El signo de la comunión lo hemos destacado poco hasta ahora, el Vaticano II lo acentuó mucho, ¿no? El primer signo no es quizá ponernos a hablar de Cristo, está bien, eso tenemos que hacerlo, pero el primer signo es la comunión, ¿no? Si vivimos la comunión, todos verán que Dios habita en nosotros y que en definitiva, pues Dios en nosotros está haciendo criaturas nuevas y nos está capacitando para el amor. Dios es comunión y por lo tanto Dios es misión. Es misión, no hace misión, es misión. Porque la iglesia, el sentido de la iglesia, aparte de ser un signo del amor trinitario, es manifestar a todos el amor de Dios, manifestar a todos que Cristo nos ha salvado y que Cristo es signo universal de salvación, acompañar a todos a Cristo para que en Cristo tengan vida y tengan plenitud, como quiere el Padre de nosotros. Esa es la misión del Padre en Cristo y de Cristo en la Iglesia. Por lo tanto, la Iglesia es comunión, signo de reflejo del amor de Dios y signo y realización también de la misión del Padre en Cristo. Comunión y misión son las dos palabras que mejor expresan el ser de la Iglesia, no el hacer, el ser de la Iglesia. Obviamente eso se traduce, por supuesto, en un hacer, ¿no? Tenemos que construir la comunión constantemente y tenemos que estar constantemente en acción de misión.
Bien, entonces lo que les decía, el Vaticano II destacó primero el pueblo de Dios y también la universal vocación a la santidad. Los laicos, todos, lo que nos une a todos es el bautismo. El bautismo es el don del Espíritu que nos incorpora a Cristo. Por eso, desde el bautismo, todos en la Iglesia, todo bautizado, laicos y jerarquía, el Papa bien dice, ¿no? La jerarquía, el Papa y los obispos, los sacerdotes, somos bautizados como todos, ¿no? Nadie nació obispo, nadie nació papa, nadie nació sacerdote. Somos fieles laicos que todos nacimos laicos y nos constituimos en creyentes precisamente por el bautismo. El bautismo nos une a todos, nos incorpora a Cristo y es la común dignidad de todos los fieles. Después, en ese bautismo común dignidad, pues unos son llamados a la jerarquía, ¿verdad? Y la jerarquía es un carisma, ¿no? La jerarquía es un carisma, como hay varios carismas en la Iglesia. El Espíritu sigue constituyendo la Iglesia a través de los carismas que nos regala a todos. El carisma de la jerarquía sirve al gobierno de la Iglesia, ¿no? Pero un gobierno que no es un gobierno exclusivo, es un gobierno que es, pues, ante todo, discernir la voluntad de Dios y dejarnos conducir por la voluntad de Dios. Ese es el servicio que tiene que hacer la jerarquía para todos nosotros. Y bueno, vivir la ministerialidad de la Iglesia, los distintos carismas laicales, personales y laicales. Es decir, a todos el Señor nos ha dado carismas. Nadie puede decir que no tiene ningún carisma. Y el Espíritu construye la Iglesia a través de los carismas que nos dan, que nos pide que los pongamos al servicio común. Entonces, los laicos son plenamente Iglesia, son la mayor parte de la Iglesia. Son laicos bautizados que tienen que vivir la fe y tienen que vivir esa vocación universal a la santidad. Todos los bautizados tenemos la asistencia del Espíritu para comunicar la fe, ¿no? A veces algunos laicos, ¿me están escuchando bien? Sí, lo que pasa es que hay algo en la pantalla que se está poniendo, no sé si sea el de usted, que se está pasando algo en la pantalla. No, hay alguien que... Es de José Agustín. Sí, por favor, que lo podría quitar, por favor. Ahora sí, Ahora sí, adelante, perdón. Yo también veía algo raro, pero digo, bueno, yo, por lo menos mío no es. Muy bien, estaba diciendo que por el bautismo todos estamos llamados, bueno, todos somos plenamente creyentes, estamos unidos a Cristo. Esa imagen de la vid y los sarmientos es muy real, ¿verdad? Los sarmientos participan de la vid, de la savia vital, ¿no? Entonces todos estamos unidos a la misma vid que es Cristo y por lo tanto la misma savia vital nos alcanza a todos. Los carismas tenemos que ponerlos al servicio común y tenemos que participar. La Iglesia es nuestra, la Iglesia no es solo de la jerarquía, todos somos Iglesia. Si somos Iglesia, la Iglesia es nuestra familia. La Iglesia se construye con la participación de todos y la participación tiene que ser efectiva. Es lo que se nombra ahora, ya antes también, la Iglesia ha sido siempre sinodal, ¿verdad? Sínodo quiere decir caminar juntos, ¿no? Puesto que somos bautizados, unidos a Cristo, estamos llamados a ser una sola familia, a hacer un camino juntos, ¿no? Por lo tanto, a participar, esto es cosa de todos, a dar nuestra palabra, a estar en diálogo, a escucharnos, la escucha, ¿no? La escucha primero, el diálogo, la participación efectiva, el discernir juntos para pensar no lo que dice, lo que quiere cada uno, sino lo que el Espíritu quiere para nuestra Iglesia. Esto es lo original. Todos pensamos en qué quiere el Espíritu, por dónde nos quiere guiar el Espíritu a nuestra Iglesia. Y en el compartir, en el escucharnos y compartir es que descubrimos, nos acercamos más a la voluntad de Dios, al accionar del Espíritu en medio de nosotros. Antes, ya digo, que los laicos pueden decir, es que nosotros no nos sentimos preparados para evangelizar. El Papa dice en Evangelii Gaudium, ¿no?
todos, por el bautismo tenemos el sensus fidei, el sentido de la fe. El Espíritu alienta en nosotros y todos tenemos un sentido de la fe que nos permite manifestarnos y manifestarnos con verdad, ¿no? Porque nos asiste el Espíritu. Por lo tanto, nadie puede decir que no está llamado a evangelizar y que no tiene las posibilidades para hacerlo. Bien, pues todo eso abrió el Vaticano II, ¿no? El Vaticano II lo abrió, también la apertura de la Iglesia al ecumenismo. La Iglesia estaba muy centrada en sí misma, pues ahora, claro, recibe del Evangelio que tenemos que caminar hacia la unidad, y la Iglesia católica es la primera que tiene que caminar hacia la unidad, pues con todas las demás iglesias y naciones cristianas. Sabemos que desde el Vaticano II han pasado pues, Pablo VI, por supuesto, que fue el Papa que aplicó, el primero que aplicó el concilio, nos habló de la civilización del amor. Juan Pablo II, que nos habló mucho de la nueva evangelización, un Papa que universalizó mucho la Iglesia con todos los viajes, y la nueva evangelización fue algo en el que insistió mucho el Papa Juan Pablo II, pues viendo que una iglesia, unos países que habían sido evangelizados, pues totalmente católicos, ¿no? Países tradicionalmente católicos, se separaban mucho de la fe. Todos sabemos, países europeos e incluso los países aquí latinoamericanos, ¿verdad? Que también pues la evangelización fue tan fuerte en 4 o 5 siglos, y hoy en 30, 40 años, pues casi somos la mitad de la población de países tradicionalmente católicos, ¿no? De ahí la nueva evangelización. Necesitamos una nueva evangelización, un reevangelizar las culturas y un también plantearnos la inculturación del Evangelio. Benedicto, sabemos, lo tenemos cerca, Benedicto con su sabiduría, ¿no? Cuánto nos habló, cuánto nos iluminó en el caminar de la Iglesia y cuánto aterrizó lo que la nueva evangelización de Juan Pablo II en unidad con la evangelización de las culturas adyentes, que se llaman, ¿no? Había llamado en culturas, en países donde no conocen a Cristo. Y bueno, nuestro querido Papa Francisco ahora, ¿no? Sabemos cuáles son los énfasis que nos está haciendo el Papa Francisco. Él entró diciendo que quiere una iglesia en salida, ¿no? La misión es el aspecto fuerte que tenemos que vivir, ¿no? Una iglesia encerrada en sí misma es una iglesia que se muere, ¿no? La iglesia es misión, y en la apertura misionera es que el Señor nos va a dar la fuerza para ser auténticamente la iglesia de Cristo. Obviamente, una iglesia misionera que exprese la comunión, ¿no? Comunión misionera y misión en la comunión. Eso es fundamental. Decir misionera no es lanzarnos a una actividad desbordante, sino vivir la autenticidad del amor de Dios en la comunión y, bueno, desde ahí evangelizar. La comunión, pues con estos rasgos que les he dicho, el Papa Francisco acentúa mucho, comunión, sinodalidad. La sinodalidad es el ejercicio de la comunión. Si somos comunión, estamos llamados a caminar juntos con todos esos rasgos que he dicho, ¿no? Escucha, diálogo, participación, discernimiento en común, la jerarquía caminando inserta en el pueblo de Dios, escuchando a todos y decidiendo también con todos, ¿no? Las decisiones en la Iglesia pues se han tomado hasta ahora muy solo de jerarquía, ¿no? El Papa quiere, así tiene que ser, quiere incluir, que las decisiones sean más inclusivas, ¿no? Que haya una participación de todos amplia, ¿no? Como ha sido este sínodo que ha convocado hace 2 años. El Papa anteriormente convocaba el sínodo de los obispos, que era en Roma, tenía una sesión y ya preparaban y no había más consulta. El Papa Francisco ha querido empezar 2 años antes del sínodo, que tendrá su primera fase ahora en octubre, para que hubiera una fase diocesana, en el que todos en las diócesis pudieran expresar su sentir, ¿verdad? En un documento que se nos dio para eso. Seguro que ustedes serían invitados a participar. Y bueno, hay que hacer un camino a la fase continental, que ya ha terminado aquí en América Latina, y vamos a ir a la fase ya central, final, que es de los obispos, pero por lo menos con un 25% de fieles que también tendrán voto.
Ese voto es consultivo, ¿verdad? El Papa después toma las decisiones. Pero sí, por primera vez participarán un mínimo de 25% de laicos y consagrados que tendrán también voz y voto en esta asamblea. Y como es una asamblea muy importante, el Papa ha dicho que tendrá una fase ahora en este octubre y otra fase en el otro octubre. Es el sentir, ¿no? Una iglesia sinodal que tiene que hacerlo todo con una amplia participación. En la medida que todos nos sentimos iglesia, todos nos sentimos llamados a participar, y si todos participamos se agranda la comunión, se enriquece la iglesia con tantos carismas y ministerios, ¿no? Porque hoy los laicos participan ampliamente en todos los ministerios, es más, queremos que participen todavía más, y hay escuelas de formación, ojalá cuanto más escuelas de formación, para que la participación de los laicos y de todos sea cada vez más adulta, que de eso se trata, ¿no? Siempre lo ha sido, pero en la medida que nos formamos podemos participar más auténticamente. Y la misión también vivida en conversión misionera. La Iglesia llevamos muchos años, pues hasta hace poco, el Vaticano II también abrió eso, no teníamos conciencia misionera, solo conciencia de misión ad gentes, ¿no? Que eso sí, ir a países y a culturas donde no conocen a Cristo. Pero es que ahora, con esta nueva realidad de que tenemos la misión en casa, porque ya la mayor parte de nuestra población, por lo menos la mitad, se está alejando de la Iglesia y alejando de la fe en Cristo. No sé en sus ambientes, pero ya muchos matrimonios jóvenes no educan en la fe a los hijos. Los niños llegan a la catequesis pues sin ninguna preparación previa. Muchos ya no bautizan. Entonces, la misión la tenemos en casa cada vez más. Y entonces es misión ad gentes y la nueva evangelización. ¿Ves? La nueva evangelización que tenemos que realizar en nuestros ámbitos. Y claro, dice, la Iglesia necesita una conversión misionera, porque la misión no son actividades sueltas, sino la misión es el ser de la Iglesia. ¿Y qué significa conversión misionera? Es hacer una renovación profunda para que toda la Iglesia y en todos sus dinamismos esté en estado de misión. No solo para que haga misiones, sino para que todas sus estructuras, toda su forma de ser, sus actividades, sus dinámicas, sean verdaderamente misioneras. O sea, no nos quedemos encerrados, sino que lleguemos a la gente. En salida, por eso esa misión en salida. Cambiar, por tanto, horarios, cambiar estructuras, cambiar actividades. Actualmente la mayor parte de actividades de la Iglesia están en el ámbito de los templos, ¿no? Obviamente eso tiene que seguir, porque el culto es muy importante en la Iglesia, pero tiene que haber cada vez más actividades hacia afuera, ¿no? Dialogar con la gente que no viene, llegar a los ámbitos donde la gente no tiene contacto con la Iglesia, que la Iglesia sea más acogedora, ¿verdad? También tenemos que ser más acogedores, porque si queremos que la gente venga a la Iglesia tiene que ser más acogedora. La Iglesia tiene que manifestarse madre, maestra, misericordiosa, eso es, misericordiosa. En un momento la Iglesia se creó tan segura de sí misma, tan poseedora de la verdad, que dice lo que está bien y lo que está mal, entonces lo que está mal ya no tiene nada que ver con la Iglesia. Los que están en situación irregular, fuera de la Iglesia. Y quizá no porque hemos querido, sino porque hemos vivido equivocadamente la fe, hemos marginado y hemos excluido a mucha gente. Entonces la Iglesia no está para excluir, la Iglesia no está para marginar, la Iglesia está para acoger a todos en la misericordia de nuestro Dios, para favorecer que cada persona, aunque esté un poquito alejada, dé los pasos adecuados para acercarse a Cristo. No podemos pedir perfección, nadie en la Iglesia es perfecta. Entonces, la Iglesia, dice el Papa, es de santos, claro que sí, porque nos habita el Espíritu, pero somos pecadores todos. Tenemos que acogernos como pecadores, pero pecadores redimidos. Tenemos que manifestarnos la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios en nosotros, en la Iglesia, es lo que irá sanando a tantas personas de las heridas del mal, del pecado, sanando nuestra fraternidad, nuestra misma Iglesia, sanando en definitiva todo nuestro entorno, porque no cabe duda que nuestro mundo está profundamente herido y necesita la medicina de la misericordia, ¿no? Lo decían los papas también.
Bien, pues es un fuerte llamado a evangelizar, ¿no? Quiero una iglesia más evangélica, más evangelizadora, más auténtica, una iglesia pobre y para los pobres, nos ha dicho el Papa, una iglesia que sea hospital de campaña, qué imagen tan bonita. ¿Dónde se pone hospital de campaña? Allí donde están los heridos, van a la guerra y allí donde hay heridos plantan el hospital. Pues así tiene que ser la iglesia. La medicina de la misericordia tiene que llevarse allí donde están los hombres profundamente heridos. En una guerra no van a ir a un hospital en la ciudad, ¿no? Hay que atenderlos allí mismo. Entonces es ahí, en el ámbito donde la gente está herida, donde la iglesia tiene que estar presente y tiene que manifestar la misericordia de Dios. Una iglesia muy variada. El hecho de que seamos comunión no quiere decir que nos uniformemos. Somos 1.300 millones en el mundo y no estamos llamados a uniformarnos, estamos llamados a vivir la comunión en el espíritu, la comunión en la diversidad. El Papa habla de que somos más bien un poliedro, como un poliedro, que es una figura que a la vez tiene varias figuras, ¿no? Y nos dice cómo en una figura así completa hay a la vez distintas figuras geométricas, ¿no? Como en la totalidad de la iglesia, de cada una de las culturas, de los pueblos, pero en definitiva todos estamos unidos en el mismo Dios. También un impulso al ecumenismo. Hoy nos hemos convencido de que la Iglesia católica es la Iglesia de Cristo, pero tenemos que tender a la unidad. La Iglesia de Cristo es una y hay distintas. Hablamos de iglesias cristianas, iglesias históricas, ¿verdad? Y bueno, pues hay familias pentecostales, ¿verdad? Entonces, todos tenemos que caminar hacia la unidad. La Iglesia de Cristo es una y la Iglesia católica tiene que servir hacia esa unidad. El carisma de la jerarquía también es un carisma de guardar la unidad. Por eso el Papa, los obispos, solemos ser un poquito precavidos, ¿no? Solemos escuchar a todos y solemos dar los pasos que creamos que pueden llevarnos a la unidad, ¿no? Eso es, y no dar pasos que puedan romper la unidad. Eso sería muy importante, pero a la vez seguir reflexionando juntos sobre ciertos asuntos, viendo cómo el Espíritu se quiere manifestar en medio de nosotros. Qué bueno que el Papa también nos ha abierto a esa sensibilidad por la naturaleza, ¿no? En Laudato Si. Ningún Papa había escrito una encíclica con ese tema del medio ambiente, pero fijémonos que el Papa no solo habla del medio ambiente natural, sino del medio ambiente social, ¿no? Guardar la naturaleza, pero guardar también la justicia social, la ecología integral, nos habla el Papa. Claro que sí, claro que tenemos que cuidar de la casa común, qué término más bonito, la casa común que nos habita a todos. Pero la casa común es cuidar la naturaleza, los elementos naturales, pero cuidar el ambiente de nuestras relaciones. ¿De qué nos sirve cuidar la naturaleza si dentro nos pegamos, somos violentos y creamos un ambiente invivible, ¿no? Entonces, ecología integral, cuidado del medio ambiente integral y obviamente cuidado de la naturaleza porque percibimos la urgencia, ¿no? La urgencia que el cambio climático se está notando y si no cuidamos la naturaleza estamos arruinando nuestra casa común. La llamada a una fraternidad universal en Fratelli Tutti, qué bello, que nació de la experiencia del encuentro con un imán, era el Papa, se encontró con un imán en Emiratos Árabes y ahí firmaron un documento de la fraternidad humana, ¿no? El ecumenismo es con iglesias cristianas, pero las relaciones interconfesionales es con otras iglesias no cristianas, ¿no? Y bueno, ahí es la llamada universal a la fraternidad. Seamos de la religión que seamos, todos somos hijos de Dios y estamos llamados a la fraternidad universal. Y ahí tenemos Fratelli Tutti, que es una bella encíclica que nos habla de cómo tenemos que cultivar el camino a la unidad y también es de justicia social, ¿no? Cómo tenemos la política, cómo debe vivirse la política, la economía, el diálogo en general, etcétera. Es actualizar también la doctrina social de la Iglesia, que es la fe que ilumina el caminar de nuestros pueblos. El programa que quiere Francisca la Iglesia la dio en Evangelii Gaudium, el Evangelio de la Alegría, ¿no?
comunicar el Evangelio de la alegría. Nos habla eso, de cómo ser misioneros. Ahí es que nos habla de la comunión misionera, y nos habla de la conversión pastoral. Entonces, todo lo que les he dicho está en Evangelii Gaudium, ¿no? En el número 24 habla de 6 términos que tiene que hacer la Iglesia en el proceso de evangelización. Son muy curiosos y muy certeros. Primero, y valga la redundancia, primerear, ¿no? Tiene que ser la primera en salir y llegar a todas partes. Primerear, involucrarse. El Evangelio no se puede comunicar desde fuera, sino involucrándose con la gente, ¿no? Por eso la Iglesia somos las personas en medio del mundo. Tenemos que vivir ese participar del caminar de nuestra sociedad, involucrarnos con la gente que tenemos cercana, y que ellos sientan que nosotros nos preocupamos, ¿no?, por ellos. Acompañar, eso ya es un pasito más, ¿no? Nos involucramos en las estructuras sociales, pero a la vez acompañamos a las personas. Hoy no es tiempo de conversiones en masa, ¿no?, como los misioneros que venían, ¿no? Hoy es tiempo de acompañar a las personas, reflejándoles el amor de Cristo en nuestra vida, reflejándoles cómo Cristo les quiere, cómo Cristo es el único camino de salvación. Fructificar, pues dar fruto, ¿no? En ese acompañamiento nos sembramos en el caminar de la sociedad con la gente, y el Señor nos va dando frutos y nosotros contemplamos con alegría los frutos que el Señor nos da. Y de ahí festejamos, que es la celebración, ¿no? Llevar la vida a la celebración y lo celebrado llevarlo a la vida, ¿ves? Entonces es un círculo que nos retroalimenta a todos. Bien, pues otros aspectos, Amoris Laetitia, cuánto es bello esa exhortación apostólica del Papa sobre las familias, ¿no? Cómo es bella. Les aconsejo vivamente el capítulo 8 de Amoris Laetitia, que es la misericordia pastoral, ¿no? Cómo hay matrimonios que están en situación irregular, pero cómo tenemos que manifestar la misericordia, cómo tenemos que acompañarlos, cómo tenemos que cuidar la familia. Es el centro, ¿verdad? Nos estamos convenciendo cada vez más. Si la familia no toma conciencia de que es iglesia doméstica y cada familia hace de la primera iglesia, del hogar, su primera iglesia, y educa a los hijos en la fe, difícil lo tiene la misma iglesia, ¿verdad? Gaudete et exsultate es para todos, pero especialmente para los laicos es bello, ¿no? Todos estamos llamados a vivir la santidad, y el Papa, que es jesuita, pues nos va diciendo cómo se tiene que dar ese acompañamiento, ese discernimiento para crecer en la fe. Los jóvenes tienen en Christus Vivit un documento bello, ¿no?, de cómo encauzar el crecimiento de la fe en los jóvenes. Es de mucha urgencia hoy, porque los jóvenes son los que están un poquito más distanciados de la evangelización, pero a la vez son los que tienen potencial, ilusiones, ¿no? Y son el presente de la Iglesia ya. Tenemos que crear espacios, amplios espacios, en los que los jóvenes se sientan Iglesia y caminen con nosotros. Dentro de un mes viviremos 2 meses. Viviremos la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. La última fue en Panamá, muy bella, la que pude participar. Y querida Amazonía, que también es cercana a nosotros, como el Papa tomó el foco de la Amazonía, que es un ámbito muy especial, para decir cómo tenemos que guardar también la naturaleza, pero cómo la Iglesia tiene que vivir en ese ámbito, que es un ámbito muy especial, en donde hay pueblos muy separados, donde hay pocos sacerdotes, donde la Iglesia pues empieza, la sinodalidad se vive de un carácter un poquito más próximo, ¿no? Y cómo se ha creado una asamblea sinodal de la Amazonía, con unos obispos y con toda una organización no ya nacional, ¿verdad?, porque a nivel nacional sí que hay conferencias episcopales. A nivel continental tenemos el CELAM, ¿verdad?, con el Concilio Vaticano II. Los que lo implementaron aquí fueron sobre todo la reflexión de las conferencias episcopales, conferencias de Medellín, antes de Río de Janeiro, pero después del Vaticano II, Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida. ¿no? Aparecida, pues el Papa influyó mucho, y Aparecida influyó también, por supuesto, en el magisterio del Papa. Han sido para América Latina muy importantes. Bien, pues por ahí va la Iglesia hoy, ¿verdad? La Iglesia hoy
estamos en un periodo, yo creo que muy rico de la historia, con todos los aportes que hemos vivido, porque si estuviéramos solo hoy, nos quedaríamos sin perspectiva, pero he querido hacer una perspectiva, ¿no? Y he querido empezar del origen, porque siempre que una institución quiere renovarse, tiene que ir a los orígenes. Y así está haciendo la Iglesia, ¿no? Porque recuerden que les he dicho que en los orígenes la gente se convertía de mayor antes de ser religión oficial, había un periodo intenso de iniciación en la fe, el catecumenado, y las personas que llegaban al bautismo llegaban mucho más convencidas, ¿no? Pues bueno, la Iglesia está recuperando el catecumenado, la Iglesia está recuperando ya desde hace unos años las pequeñas comunidades cristianas, como hacían. Entonces, Pablo iba por distintos lugares y creaba comunidades cristianas que eran presencia de la Iglesia. Se ha llamado comunidades eclesiales de base. Entonces, en cada barrio, en cada zona, se unen una comunidad eclesial de base y ahí viven la fe o pequeñas comunidades, pero la Iglesia está tomando conciencia de que volvemos al modelo antiguo, ¿no? No vamos a ser ya mayoría de creyentes, ni siquiera en los países tradicionalmente católicos, incluso vamos a ser todavía más profundamente minoría. Qué bellas las palabras del Papa Benedicto, ¿no? Cuando decía, me imagino la Iglesia, una Iglesia mucho más pequeña, pero una Iglesia auténtica, una Iglesia profundamente evangélica, una Iglesia que viva la fe en pequeñas comunidades y una Iglesia que con el testimonio de su vida llegue a tantas personas, humanice nuestra sociedad y sea escenario del reino de Dios. Así nació la Iglesia, en las pequeñas comunidades que vemos en el Evangelio. Y así la fuerza del Evangelio ha ido iluminando tantas culturas a lo largo de tantos siglos. Hoy estamos en un periodo un poquito incierto, porque vamos dejando el ambiente que llamamos de cristiandad, donde todos éramos creyentes, sociológicamente por lo menos, nos vamos abriendo un camino nuevo, un periodo de secularidad, sino de secularismo en muchos lugares, porque secularidad es adecuado. La Iglesia no quiere sacralizarlo todo, hay ámbitos seculares, el ámbito civil, ¿no? La Iglesia quiere participar plenamente en el ámbito civil, pero sin sacralizar las cosas. No es adecuado una sacralización de todo, pero el secularismo sí que es malo. Algunas instituciones y algunos gobiernos quieren eliminar a la Iglesia y a toda manifestación religiosa del ámbito público, ¿no? Pero tenemos en tantos países donde la libertad de culto está amenazada. Y la Iglesia Católica es la más perseguida en toda la historia, ¿no? Si anteriormente hubo mártires, en el último siglo dice que ha habido muchos mártires por la fe, más mártires que en toda la historia del cristianismo, para que veamos. Entonces, la Iglesia está recuperando el sentir y el quehacer de la primera Iglesia evangélica, el modo de evangelizar también, ya digo que hablamos de catecumenal, el tú a tú, el contacto personal, ¿verdad? La evangelización de acompañamiento, la Iglesia que sea más acogedora, más abierta, que sea casa para todos, y en definitiva, pues que la Iglesia camine con el pueblo de Dios, que no se distancie como una referencia, como un museo, también dice el Papa, sino que caminemos con la gente, que les mostremos la alegría. El Papa ha centrado todos sus documentos en la alegría, porque es evidente, es un signo claro de que nos sentimos salvados, de que nos sentimos plenos, ¿no? Porque el amor de Dios está con nosotros. Entonces, vivir y reflejar la alegría, vivir y reflejar el ser salvados, el ser amados por Dios, y conciencia de que la misión de Dios tiene que seguir, porque el designio de Dios es un designio universal de salvación que ha entregado a la Iglesia, y tenemos hoy nosotros una gran responsabilidad. Somos depositarios de la misión del Padre en Cristo que ha dejado a la Iglesia. Hoy nosotros tenemos la responsabilidad, la dicha y la responsabilidad de continuar la misión de Cristo, de ser signo del amor trinitario de nuestro Dios en medio de nosotros, de ser centinelas que alumbremos la presencia del reino de Dios en medio de nosotros. En nuestra sociedad, aunque hay muchos signos del mal, muchos, y son los que más aparecen cuando vemos un noticiero, cuando vemos el periódico, parece que hay más signos de la presencia del mal, pero en definitiva lo que está predominando en medio de nosotros es el amor de Dios que está haciendo despuntar el reino
y la Iglesia al servicio de ese reino para que todo se culmine en Cristo, Cristo lo entregue todo al Padre, ¿no? Y todos lleguemos a la plenitud que el Padre desde siempre ha pensado para nosotros. Que así sea. Si quieren alguna pregunta, alguna participación. Querido Monseñor Bartolomé, queremos agradecerle mucho desde aquí, desde la República Argentina. Leandro le habla. Gracias de corazón por poder tener las palabras del pastor, las palabras del obispo. Para la academia es una inmensísima alegría que el sucesor de los apóstoles nos hable, nos confirme en la fe y que nos enseñe a vivir en este testimonio de la Iglesia hoy. Queremos agradecerle mucho a usted por su gran gentileza, su generosidad, comprometer nuestra oración por usted, por el clero de su diócesis de Alajuela en Costa Rica, por su vocación, e invitarlo a que usted siga en la medida de sus posibilidades, acompañando a esta escuela de formación. Quiero comentarles que, dada la cantidad de personas que han querido escucharlo, la sala quedó chica, hay muchísimas personas que han quedado fuera de esta transmisión en vivo, pero va a quedar grabada en los canales, y la invitación a usted, Excelencia Reverendísima, para que pueda en algún momento volver a acompañarnos con alguna charla. Le agradecemos de corazón y le pedimos si puede impartirnos su bendición a la academia, a la obra de Mater Fátima y a todos los alumnos que lo escuchamos con el corazón llenos de alegría. Con mucho gusto, claro que no, me complazco en bendecir como Dios nos bendice a todos. Dios Padre bueno, gracias por suscitar en medio de nosotros la comunión en esta mañana, todos unidos en Cristo, reflexionando sobre esta nuestra familia que es la Iglesia. Te doy gracias por la academia y por Mater Fátima también. Es un signo de comunión en medio de nuestra Iglesia y de formación de tantos laicos, de tantos bautizados, para que tengamos una participación cada vez más adulta y más genuina como Iglesia. Acrecienta pues estas dos obras, ilumina a tu Iglesia en este periodo tan especial en el que nos permites vivir, para que cumplamos cada vez más la misión que tienes para nosotros de evangelizar. Bendice y fortalece a nuestro Papa Francisco. Cuida también de todos los obispos, que tenemos una gran responsabilidad, de los sacerdotes y sobre todo del pueblo fiel de Dios, todos los laicos, el pueblo fiel de Dios, como dice el Papa Francisco, que crezcamos todos en la santidad y que sirvamos a tu designio de amor y salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Reciba un caluroso saludo de nuestro director general, el padre Héctor Ramírez, desde México. Compartirle, querido Monseñor, que aquí hay hermanos presentes de México, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Chile, de Uruguay y muchos otros tantos que lo van a escuchar desde El Salvador y desde otros países a través de la grabación que vamos a subir en nuestras redes sociales. Nuevamente agradecerle, Su Excelencia Reverendísima, y pedirle que dentro de sus posibilidades vuelva a acompañarnos en algún momento. De corazón, muchísimas gracias, Monseñor. Gracias a todos, de verdad, muy agradecido yo por poder compartir con ustedes. Que les vaya muy bien, Señor les bendiga siempre. Amén. Amén. Gracias, hasta luego. Amén. Bendiciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Señor, que el Señor le colme de bendiciones. Gracias por su participación. A todos los hermanos que aún continúan, les queremos informar que en lo más próximo nos comprometemos a subir la charla que ha dado recién Monseñor Bartolomé y vamos a difundirla en todos los grupos de WhatsApp, en todas las redes, en todos los medios, el grupo de Facebook, en Telegram también, para que podamos escuchar la voz de nuestro pastor, la voz del obispo, que recién nos ha animado en la fe. Muchísimas gracias y a seguir rezando y unidos a la academia. Cerramos la sala, por favor.
Gracias por hermano vosotros. Leandro, que Dios le bendiga. Gracias. Gracias, buen día Muchas para gracias. todos. Gracias.